Sube el telón. Adolescentes armados se enfrentan a órganos de seguridad del Estado y a comunidades inocentes involucradas. Baja el telón. Madres desconsoladas lloran y sufren por el mal camino tomado por sus hijos. Sube el telón. Pensamientos tortuosos de violencia y agresividad sufrida durante años como niños y luego de adolescentes en sus hogares. Una cosa trae la otra. ¿Son estos indicios de violencia intrafamiliar el motivo por el cual un adolescente se convierte en delincuente, agresivo, violento y transgresor de la ley? ¿Cómo evitamos lo que ahora es tan común? ¿Quién les pidió nacer? ¿Por qué tanta rabia y agresividad en su entorno para contribuir a formarlos de una manera equivocada y poco responsable? Un Estado protector, garante internacional, con las leyes más justas y nobles para ellos, nuestros adolescentes, nuestro futuro. Pero una sociedad que muestra poco respeto por la aplicación de estas leyes, lo que en muchos casos son convertidos en letra muerta. Falta de denuncias para esos padres agresivos, violentos y maltratadores. Se conjugan siempre para ser jóvenes resentidos y llenos de ira, que descargan contra los más inocentes, adolescentes victimarios, antes víctimas. Violencia juvenil, adolescentes en peligro. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Jorge Hernández, en la producción de este programa Gaete, Barrios y Asociados. Asistencia para YouTube, Claudio Gaete. Les recordamos que estamos desde esta semana en YouTube con nuestro canal 12 Tablas Radio. ¿Okay? Los esperamos para suscribirse. Vamos a estar subiendo cada programa realizado en YouTube para que todos tengan como referencia, un marco de referencia para indagar, conocer sobre cada tema que tocamos aquí de manera profunda. Los invito a ustedes, abogados, profesionales, estudiantes y comunidad en general. Suscríbanse, 12 Tablas Radio. 12 en números romanos, Tablas Radio. Producción en redes, Caroline Martos. Y ante el micrófono, quien les habla, Alexandra Gaete, certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes siempre serán los protagonistas. Bueno, y un tema bastante interesante que tocar porque lo tenía pendiente desde hace 2 sábados, cuando quisiera comentar el motivo o la motivación que me llevó a hacerlo. Es sencillamente el tema de los adolescentes infractores, de dónde comienza toda esta situación, dónde deriva el hecho de que un adolescente se convierta en una persona violenta, agresiva y a veces hasta delincuente. Entonces, queremos darle como una perspectiva jurídica, así como una perspectiva psicológica y social. Y para eso vamos a tener 2 invitadas bien interesantes el día de hoy. Una abogada, por su parte, especialista en protección, que es nuestra querida Geraldine Revilla, ya de la casa. Y también estará Donna Pulido como psicóloga, @soy psicoayuda, para poder entender un poco el tema de los adolescentes en esta situación en donde todos pierden, porque son el futuro, y si son el futuro, ¿cómo vamos a tener un futuro lleno de agresividad y de violencia que sencillamente tenemos muchísimo de peso en esas decisiones tomadas por ellos? El programa del día de hoy está fundamentado en algo bien interesante, además que nos toca a todos, porque el hecho de que estemos rodeados en algún momento, así como lo dije en el editorial, de muchísimas situaciones de violencia que sencillamente se nos están escapando de las manos, y que cuando analizamos de dónde vienen y qué es lo que se está manejando como protagonistas de esa violencia desmedida, son bandas delictivas compuestas por muchachos, por jóvenes y en el peor de los casos por adolescentes, ¿okay? Que entran desde muy temprana edad a estas bandas delictivas y se hacen partícipes de situaciones en las que nosotros como padres nunca quisiéramos tener que vivir con nuestros hijos. Situaciones tristes que cuando empiezas a analizar de dónde vienen, de dónde aparecen, es interesante como conocer
en este caso, qué cosa trae a la otra. Si la violencia empieza desde los hogares, donde la víctima se hace el adolescente para luego él convertirse de alguna manera en victimario. Eso es bien interesante porque necesitamos conocer el origen de esta violencia desmedida por parte de estos adolescentes y muchas veces niños, solo que en el caso de hoy vamos a hablar directamente de adolescentes. Para eso les quiero recordar el número de contacto 0412-057-2242, 0412-057-2242. Si están en su vehículo o tienen una radio cerca, ya saben que la mejor forma de escucharnos es por Fama 98.1 FM, por el dial favorito del circuito Éxito. Sin embargo, si están fuera de esta zona, lo digo para la gente que está en este momento en Instagram Live, se pueden conectar también por www.fama.fm. Y también estamos en Instagram Live, en este caso, creo que es la primera vez que lo hago, por @12tablas, porque antes lo hacía por mi cuenta personal. Tienen la posibilidad de ir @12tablas, además que está abierta a todo público y pueden empezar conectándose a este momento. Por aquí se está uniendo mucha gente en Instagram, así como por el teléfono, y no puedo dejar de leer un mensaje que me llegó antes de comenzar el programa y que de verdad son las cosas que hacen que uno piense que lo está haciendo bien o que por lo menos está dando un granito de arena a toda esta situación social que vivimos día a día. Dice: buen día, muy respetada querida doctora, prestigioso programa. Mi sencillo y humilde pensamiento, sea usted la que lo diga, tener conciencia y sentido común de lo justo es la esencia de la paz social, definición clásica de justicia. Es por eso le dejo a usted la obligación de formar y crear buenos ciudadanos, para que tengan las debidas actuaciones y comportamientos de la mano con la ley y norma. Creo que debe ser así. Tome pues la batuta y sígalo haciendo bien, porque lo hará toda la vida. Saludos, doctor Brito. De verdad, le agradezco muchísimo esas palabras, porque como le dije, eso es lo que hace que uno tenga ganas de hacer esto todos los sábados. Aunque es bastante ambicioso el que ponga en mis manos tan ardua tarea, pero ahí lo intentamos. Muchísimas gracias, doctor Brito, que siempre se conecta con nosotros todos los días sábados de las 8 hasta las 10 de la mañana por 12 tablas. Bueno, para entrar más o menos en materia de lo que estábamos conversando en el editorial, cuando surgió la idea de hacer este programa, este título, fue por una situación cercana donde me preguntaban qué hacer si veían que un padre estaba violentando a su hija adolescente por X situación, por X razón, no lo sé, ni tampoco creo que sea lo importante en este caso, sino que sencillamente lo que importa es el hecho como tal, la acción como tal. La acción, escuchen bien, antijurídica como tal, porque no solo es un delito ser violento, sino que es un delito además mucho peor ser violento donde la víctima es un niño, niña o adolescente. También el caso de que son estos muchachos que son quienes deberían de reclamar, de denunciar a los padres sin ningún problema, porque además quiero que lo sepan, si algún niño o adolescente está escuchando este programa o algún tercero que evidencia normalmente la violencia en un hogar cercano donde conoce perfectamente a estas personas que violentan a estos niños y adolescentes, también pueden ser parte de esta denuncia sin ningún problema, ¿ok? Y eso lo vamos a indagar en un rato cuando estemos conversando con nuestra doctora Geraldine Revilla, que nos va a decir cómo hacer en estos casos. Bueno, la idea surge de esta forma, porque ¿por qué se hacen los niños agresivos? ¿Por qué se hacen violentos? ¿Y por qué en el peor de los casos llegan a hacerse delincuentes? Queremos tocar el tema psicológico, el tema social y el tema jurídico, que nos va a explicar que tanto aquí como en todo el mundo, porque creo que todas las legislaciones tienen esta misma premisa, también existe un sistema de responsabilidad del adolescente cuando este adolescente se vuelve infractor de la ley, ¿ok? Entonces lo comentaba cuando hice el video de presentación para llamarlos a escuchar este programa el día de hoy.
El adolescente que hace, por ejemplo, el famoso bullying en los colegios y empieza a crear un malestar tan grande que puede llegar a ocasionar daños irreparables en el otro compañero adolescente. Estamos hablando de situaciones de acciones antijurídicas que tienen de alguna manera sistemas de responsabilidad penal. También hablamos del adolescente cuando él mismo es infractor. Ayer mismo leí una noticia súper incómoda porque nadie quiere leer algo así. A mí me pasa que como siempre estamos tan solitas, mi hija y yo, siempre cuando escucho noticias o situaciones cercanas o en el país a través de las redes sociales de cosas que le suceden a niños, niñas y adolescentes, es donde más me da temor de vivir en situaciones como estas y me vuelvo mucho más protectora de lo normal. Ayer leía una noticia sumamente preocupante, sumamente escabrosa, sumamente triste, que creo que fue uno de los motivos por el cual me costó conciliar el sueño, y es que decían en las redes de un niño en Maracaibo, en el estado Zulia, que violó a otro niño, o sea, un niño porque era un adolescente, recién cumplió los 18 años y en el tema psicosocial y en el tema biológico todavía esa persona es un adolescente con 18 años, solo que para la ley ya tiene responsabilidad ordinaria, o sea, como todas las demás personas, es juzgado como cualquier otra persona. Ese niño, ese adolescente de 18 años violó a un niño de 11 años y luego lo estranguló. O sea, son situaciones que uno nunca quisiera tener que leer y uno dice, ¿de dónde viene tanto, pero tanta violencia generada? ¿Por dónde? ¿Por qué? O sea, es el colegio, son las amistades en las urbanizaciones o en los barrios donde se vive, o sencillamente es el entorno familiar, que creo que es el aspecto más preocupante en este caso, porque somos nosotros quienes podemos ir forjando y formando la personalidad de nuestros adolescentes a tal punto que llega a ser agresivo, muchas veces agresivo. De pronto la pandemia y el encierro también los tienen un poco agresivos y contestones, y lo digo en el sentido muy personalísimo de mi caso, porque Daniela es una niña sumamente tierna, cariñosa, y sin embargo ya en los últimos tiempos, desde que empezó esta pandemia, no se calla. Entonces eso es un problema que realmente tenemos que también achacarle un poquito de responsabilidad al asunto. Por aquí nos siguen llegando mensajes. eh, Dicen por aquí, excelente tema, feliz día para todos. En Fama, José Isaías Escalona, gracias José Isaías. Por aquí nos escriben un mensajito que dice, buen día, los felicito, tremenda introducción, estimada colega, doble por cuanto soy abogado y locutor, número 19246, y la felicito, tiene muy buena dicción y tono de voz. Gracias, no dices tu nombre, pero muchas gracias por el número, se te conoce entonces, 19246, muchas gracias por ese mensaje. Bueno, y como les estaba comentando, nosotros queremos hoy partir porque cuando les explicaba a las invitadas que era lo que quería realmente soslayar el día de hoy con el tema del título que le pusimos al programa, que es violencia juvenil, adolescentes en peligro y por supuesto marco legal venezolano, son muchísimas cosas las que atrapa esta situación. De pronto muchísimos de los que están conectados para poder escuchar sobre cuándo un adolescente se vuelve violento o agresivo y en qué puede terminar esa situación, las causas, el origen, pero también las cosas que traen, que a veces los padres no podemos como que manejar de la mejor manera, y ahí es donde comienza a darse esas agresividades. Empiezan con palabras, empiezan con groserías, empiezan con golpes hacia los hermanos, hacia la familia, y luego terminan en situaciones desmedidas que no podemos ni siquiera nosotros como padres controlar. Quiero mandarles un saludo a mis ahijados queridos que están conectados desde Estados Unidos, mi querido Cristian y mi querido Anthony, los amo a los dos y espero que les sirva muchísimo este programa porque siempre existe la forma de poder evitar situaciones como esta. Ustedes que se desenvuelven como todo adolescente en un sistema tecnológico, moderno, que hoy está de alguna manera muchísimas veces creando muchos problemas para todos, ¿ok? Y eso no lo digo yo, ¿ok? Lo dice y tampoco tu mamá,
no lo decimos solo nosotros, sino los expertos en el área. ¿Okay? Entonces, bueno, yo quería adelantarles un poquito y comentarles que la violencia juvenil ya es un problema de salud pública determinada así por la Organización Mundial de la Salud y que se puede prevenir, ¿ok? Es como una enfermedad que se cataloga como tal, pero que dice que tiene formas de prevención y eso es lo importante que vamos a ir tocando durante este programa. Está el acoso escolar o el bullying, llamado bullying, las peleas, las amenazas, las armas, los actos de violencia relacionados con pandillas. Esto empieza siempre desde el seno de los colegios, de los entornos de donde vivimos y se convierten en pandillas donde lo que aparentan son formas de violencia juvenil desmedida. ¿Okay? Una importante alerta de violencia juvenil es el comportamiento que vayamos viendo y notando en nuestros hijos. Cómo vemos que se levantan, cómo sabemos que están durante todo el día malhumorados o problemáticos. De repente esto es una cosa, un aspecto muy normal en la adolescencia. Sin embargo, cuando esto ya empieza a ser continuo, frecuente y sencillamente no se puede dominar, cuando siempre existe ira de por medio, siempre existe un resentimiento o un como que no encuentran dónde ubicarse o cómo sentirse mejor, creo que ahí es donde empieza la preocupación o donde debería empezar la preocupación y poder atender estas situaciones para poder prevenir cosas mayores el día de mañana. También es importante que sepamos todos los padres y todas las personas representantes, porque también un maestro puede ser un representante, un profesor, debemos estar más atentos con quién se relacionan nuestros hijos o nuestros muchachos y cuál es el entorno que los rodea. Existen muchísimas formas de generar violencia, ¿ok? Existe el maltrato físico, que suele ser la forma más fácil de ver la violencia dentro de los adolescentes y se detecta de cualquier manera. Por ejemplo, cuando un adolescente busca de alguna manera de pronto figurar o de pronto hacerse sentir con golpes, no sé, cualquier situación que genere de alguna forma que se está violentando a otra persona y en ese momento se comporta como un victimario también. El abuso sexual, que lamentablemente lo vemos entre adolescentes, entre niños y adolescentes, entre adultos para adolescentes o adultos a niños. Eso es una de las formas más terribles que vemos reflejada esta violencia juvenil y era más o menos el caso que les estaba comentando de que ocurrió el día, creo que antes de ayer, en Maracaibo, Estados Unidos. Maltrato psicológico es el más difícil de detectar porque de alguna manera nunca deja marcas físicas y para eso necesitamos expertos y por eso es que vamos a hablar en la segunda parte de este programa con nuestra querida Donna Pulido, psicólogo especialista. La desatención también es muy importante como generadora de violencia porque aunque también es difícil de identificar y definir, se puede hablar de ella cuando un adolescente, por ejemplo, no tiene alimento, no tiene vivienda, no lo mandan al colegio, cosas tan sencillas que lo hablaba en estos días con mi querida Sujei, que le mando un abrazo desde aquí, lo estaba comentando con ella, el simple hecho de que tú ni siquiera le vayas a recoger el boletín a tu hijo, ya eso es una forma de generar violencia. ¿Por qué? Porque el resentimiento se va haciendo eso, se va haciendo agresividad, se va haciendo violencia en estos jóvenes que crecen y se forman con agresividad, con ira, con rabia, con resentimiento, hacia que no saben, pero sencillamente tienen muchísimo rabia que disgregar, que regalarle al mundo. Y ese es el problema que estamos evidenciando el día de hoy. Yo quiero comentarles, aparte de recordarles el 0412 057 2242 0412 057 2242 para sus preguntas, comentarios y situaciones para ver si los podemos ayudar de alguna manera donde han sido víctimas de la violencia juvenil, ya siendo victimario que la persona que ustedes conocen que está siendo victimario contra un adolescente o cuando son ustedes víctimas de un adolescente transgresor. ¿Okay? Es muy importante que nos mantengamos en contacto por el 0412-057-2242. También quería comentarles que a la vuelta vamos a hablar un poquito de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cómo fundamentamos el programa
el día de hoy. Quería comentarles antes de entrar en rigor con la especialista, porque recuerden que yo les hago la cortina y la entrada para luego empezar a hablar de lo que nos interesa con los especialistas. Yo quiero comentarle, como siempre lo hago, para darle un poquito de realza a nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y hablarle del artículo 43 que dice: el derecho a la vida es inviolable. Dice: ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar, sometidos a su autoridad o a cualquier otra forma. Yo me amparé de alguna forma en este artículo tan interesante y tan de derecho fundamental, porque la violencia genera muerte y el derecho a la vida nos corresponde defenderlos y protegerlos a todos los ciudadanos que vivimos en este país. Entonces es interesantísimo hablar de que cualquier cosa que esté generando violencia y que esté de alguna manera vulnerando el derecho más elemental a tener vida y es convirtiéndose en un peligro para esta, entonces hay que defenderlo de cualquier manera. También podría comentarles el artículo 49 de la Constitución, que es el debido proceso, que es todos aquellos enunciados que establece el artículo para decir cuándo estamos frente al derecho de todos a ser juzgados con justicia. ¿Okay? Entonces no escapan de ello los niños, niñas y adolescentes. Pero también quería comentarles el artículo 8 de la LOGNA, que es el interés superior del niño, que es un principio de interpretación y aplicación de esta ley y el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones concernientes a niños y adolescentes. Es algo mundial, es algo que se genera en tratados internacionales de manera reiterada por todas las legislaciones del mundo. El interés superior del niño prela ante cualquier situación. Por eso creo que el tema de hoy, a pesar de que muchas veces pueden ser ellos los transgresores de esta ley, siempre va a existir el derecho de ellos en función de la diferencia que se hace cuando se juzga a un adulto. Y estamos de regreso exactamente a las 8:50 de la mañana y ya tenemos aquí nuestra invitada de lujo el día de hoy, nuestra querida Geraldine Revilla. ¿Cómo estás, Geraldine? Contigo y hoy más cerquita, ¿no? Y bueno, es que tenemos muchísimas cosas de que hablar, porque sencillamente son muchas cosas, muchos detalles, como me decías ahorita en el corte, cómo enfocamos el tema de una cosa tan amplia y tan extensa como lo es la violencia juvenil, porque cuando hablas de violencia juvenil se te vienen a la mente miles de cosas, o sea, origen, consecuencia, víctimas, victimarios, muchísimas cosas como tal, ¿no? Sí, realmente, sabes, yo he estado todos estos días analizando el contexto, ¿no?, del programa y decíamos, yo pensaba, bueno, más o menos, qué será lo que Alexandra quiere enfocar, porque este es un tema bastante amplio. Cuando estábamos revisando la normativa legal, ¿verdad?, y la aplicación de ella, veíamos que este sistema en la parte de violencia infantil, de niños, niñas y adolescentes, es bastante amplio, ¿no? Tal cual. Sobre todo los orígenes. Y a veces vemos que es como un origen psicológico, intrafamiliar. En el primer punto, hace un tiempo atrás hablamos de un problema de intrafamiliar, y lo vemos que no es intrafamiliar, es sociocultural, ¿no? Abarca toda la parte social del país, porque como tú decías antes, lo tenemos en las escuelas, lo tenemos en las calles, lo tenemos en la familia, lo tenemos en cualquier sector en donde esté involucrado un niño, niña y adolescente. Entonces yo pensaba, yo decía, Dios mío, pero lo que más me resuena también es que no nos estamos dando cuenta que esta situación nos está llevando a un estado de violencia, en este caso hacia el niño, ¿no? Porque la violencia la estamos viendo en este programa en dos ámbitos. La violencia que recibe nuestros niños, niñas y adolescentes, tanto puede ser de un familiar como de un amigo, de una persona cercana, de cualquier extraño, o la violencia que recibe otra persona en manos de un niño, niña y adolescente. Exacto, que es ya sujeto de derecho, ¿no? Entonces, bueno, en ese ámbito yo decía, Dios mío, pero es un tema muy amplio, como difícil porque es un tema muy amplio, pero que es muy rico, muy jugoso, porque le podemos sacar mucho, ¿no? Claro, es que, ¿sabes que cuando surgió el tema como tal, yo te lo comentaba un poco antes de comenzar, por una persona cercana, me llama en la noche y me dice, está ocurriendo esto
a un familiar cercano y le están, el padre está golpeando a la muchacha, a la hija, la está golpeando, la está violentando, y qué hacer, a quién llamar, ¿no? Entonces, bueno, primero es complicado porque cuando los hijos no quieren denunciar a sus padres, cuando son víctimas de esa violencia o de esa agresividad, sin embargo, cuando yo me puse a pensar, pobre muchacha, empiezo a pensar todos los efectos que puede tener el tema de la violencia para ella. No, fue imposible no dejar de pensar en el hecho de que qué consecuencias puede traerle esta situación. Cuando un padre al golpearla le dice que no la quiere, que no debió nacer, o sea, todo ese tipo de cosas que tú dices en qué puede convertirse esa persona el día de mañana. Terminará su estudio, hará algo importante en su vida. Sí puede suceder, pero también es muy factible que se llene de resentimientos, de ira, de agresividad y se convierta en una persona antisocial. Bueno, esa es una de las preocupantes en la materia de niño, niña y adolescente. Porque, ¿qué pasa? El gran problema hay que la gente no quiere denunciar. Cuando a ti te llega un caso como ese y tú le dices a las personas afectadas, tienes que denunciar, esa persona, además de sentir temor, siempre se siente insegura de realmente recibir esa protección que está necesitando, porque se siente vulnerada, ¿no? Cuando tú me dices, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿A quién podemos acudir? No, y yo le diría a las personas que se encuentran bajo estas circunstancias, primero tenemos los sistemas de los cuerpos policiales, los consejos de protección municipales, que han sido creados como para darle un poco más de descentralización, ¿no? En este tema. Estos sistemas yo no puedo evitar preguntarte, Geraldine, respecto a eso, ¿funcionan? Bueno, yo he visto en mi caso, me ha pasado que tuve 2 casos en donde tuve que acudir al Consejo de Protección Municipal y bueno, fue efectivo, realmente. Ellos realmente se activan, se articulan en lo que ellos llaman un sistema rector, ¿no? Ellos llaman una rectoría, el consejero de protección que está de guardia se aboca al caso, se comunica con el fiscal del Ministerio Público. A mí me pasó aisladamente. En un caso que tuve, más de un desalojo, ¿no? Me pasó aisladamente, en donde estaban involucrados niños, niñas y adolescentes, se encontraron en actos de violencia. Aisladas, porque no era hacia ellos, pero había mucha violencia. Y bueno, hubo un gran abocamiento sobre el Consejo de Protección Municipal. Incluso se trasladó un fiscal del Ministerio Público en materia de violencia y se trasladó un fiscal del Ministerio Público de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, recibimos atención inmediata. Esto quiere decir que esto puede ser que siempre pase, ¿no? Veía en estos días, decía un colega, llama al 911, nos está funcionando llamar al 911 y hacer la denuncia, porque ¿qué pasa? El problema es que con el temor a que estos organismos realmente me den respuesta, yo no denuncio. Claro. Y me quedo con la falta. Y esa violencia va creciendo, hasta lo que pasa, lo que comentaste al inicio del programa, de este niño en Maracaibo, que también lo vi y me pareció horrible, y que está muy sesgado, está muy tapado. De hecho, creo que hay muchos casos de violaciones, de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y no sale a la luz. Exacto. Y nuestro deber moral ahorita es sacarlo a la luz, porque como padres, como familias, como tutores, como profesores, como todo aquel que tiene bajo su responsabilidad un niño y niña adolescente, debe velar y resguardar porque esto no suceda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía, cuando tú anunciaste la noticia, yo también la vi y dije, bueno, en este caso es muy sonado en los consejos de protecciones municipales. Cuando yo me entrevisté con una consejera municipal, me dijo, los casos que más tenemos, parece mentira, son de niños, niñas y adolescentes entre ellos. Y puede pasar aún más espeluznante, y bueno, a los radioescuchas quizás les va a parecer muy alarmante. Y más a esta hora de la mañana, que me decía mi esposo, a esta hora tan temprano ese tema, bueno, yo decía, les parecerá muy, pero pasa dentro del hogar, entre hermanos. Cuando hablaba con la consejera, me decía ella, lo más duro es que está pasando dentro de la familia, entre hermanos.
Y yo le decía, ¿qué podemos hacer en este caso? Y recuerdo la vez que hablamos de violencia intrafamiliar, ¿puede un niño, niña y adolescente denunciar por sí mismo solo, acudir a un ente? Sí lo puede hacer. Debe ser escuchado, inmediatamente debe ser puesto el consejo de protección del niño, niña y adolescente. 24 horas más tarde debe ser llamado sus padres para para ser escuchados y abrir la investigación pertinente, y aquel que ha cometido el hecho que se presume que cometió este. Sabes que nosotros tenemos en este momento en vía telefónica a nuestra querida psicóloga Donna Pulido, y queremos saludar además para que ella nos ayude un poquito a entender cuáles podrían ser las consecuencias o los efectos de esta violencia generada desde niño, adolescente, para que luego se convierta en un hombre, ¿no? O sea, cuando decimos queremos que nuestros hijos sean gente de bien, ¿cuál es el tema, la consecuencia que hace que esta violencia haga o forme delincuentes en el futuro? ¿Cómo estás, Donna? Buenos días. Ya, mi amor, gracias por la invitación. Tú sabes que es un placer para mí compartir estos espacios contigo. Me encanta. Gracias. Gracias a ti, cariño. Fíjate que estaba ahí escuchando de ese centro donde pueden atender a estos adolescentes. Maravilloso que ustedes siempre estén pues en boga y siempre estén dando esa información tan útil y necesaria. Fíjate que la pregunta que tú me acabas de formular, pues todo niño herido sabe herir. Y evidentemente desde la crianza es en donde nosotros podemos empezar a cambiar el mundo. Porque si yo maltrato a mis hijos, obviamente mi hijo va a maltratar. Pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces yo como padre considero que a mí me criaron así, y yo como me funcionó porque no salí tan mal, entonces yo continúo con la agresión, a lo que yo le llamo la escalera de agresión. Entonces hay que elevar la conciencia y empezar a corregir a nuestro chamo sin necesidad del golpe. Bien, hay infinidades de estrategias psicoterapéuticas, incluso a conductistas que pueden modificar la conducta de nuestros hijos sin llegar al acto de la violencia, al acto cognitivo como dar un golpe, y no solo el golpe, la descalificación. ¿Y tú no estás de acuerdo con ese lema que escuchamos mucho de nuestros padres, nuestros abuelos, cuando dicen que una nalgada a tiempo también ayuda de alguna manera? Fíjate que yo cuando, ya que soy madre, porque una cosa era cuando yo no me había graduado, ¿sabes? Sí. Yo cuando sea madre, contraria a desprogramar, y no te voy a confesar que en algún punto de algún berrinche yo he podido llegar a dar pero ya es un extremo, a que ya tú ya has probado muchas cosas. Sin embargo, mira, tiempo fuera, sustitución pues de algún beneficio que a ellos les guste, premiar incluso la conducta que me gusta. ¿Y el castigo? Exacto, fíjate. Siempre hay formas de mediar. Dependiendo de las edades. Ahorita nos vamos a enfocar en qué edad. Sí, son los adolescentes que son los que luego llegan a ser violentos cuando de pronto también se les deja mucho estar, ¿no? Deja mucho hacer también. ¿Sabes que ahorita ha pasado? Hay un doble feedback, me escucho. Sí, tienes que bajarle a la radio que tengas cerca. ¿No? Ya te vamos a solucionar ese problema porque te entiendo. Me ha ocurrido haciendo programas por teléfono y es terrible escucharse el eco de lo que uno habla. Ya vamos a llamar al chino aquí para que nos ayude. Sí, es real. ¿Sabes qué puedes hacer? No te escuches, sino que ten el teléfono en altavoz. ¿Ah? Y habla corrido, que tú eso es lo que sabes, hablar parejo. Hablo más que una rescatada. Algo así. Ajá, ahora ¿cómo te escuchas? Gente, hay varias etapas. Yo siempre le voy, miren, padres que lo están escuchando, vayan al sentido biológico. ¿Qué está pasando mi hijo? ¿Qué cambio está experimentando el cerebro de mi chamo? Ajá, tiene 12 años. Ya vaya para Google.
Y entonces, oye, es un cambio de cerebro, es un cambio de hormonas, yo no soy un niño, soy un adulto, pero hay cosas que puedo hacer que son de adulto, pero hay cosas que no puedo hacer que son de niño. O sea, ya va, ¿dónde me encuentro? Entonces ahorita vino toda esta era pandémica en donde ellos, en esa etapa, donde yo me identifico con el otro, porque yo me reconozco contigo, porque todos somos emo, con el pelo así en la cara, todos Así es. somos rockeros. No, todos somos intelectuales y nerds, pero entonces yo estoy tanto con el igual. Incluso en esta etapa de la adolescencia se caen los héroes. Veo que mi mamá me dice que sea ordenado, pero ella no tiene la cama. ¿Qué incoherencia es esta? Sí. Porque ya tengo un pensamiento más analítico y crítico. Entonces yo, para encontrarme, requiero de una socialización que esta era no lo ha permitido. Entonces yo me doy cuenta que los adolescentes se han refugiado en videojuegos, como por ejemplo Fortnite, en donde ellos tienen toda una comunidad y se comunican. Lo veo porque soy mamá de complemento de 2 adolescentes. Ellos están sumergidos en eso, en esas creaciones de cibernéticas, pues. Y generalmente agresivas. Sí, exacto. Eso es lo que te iba a decir, que no creo que sea bueno. No. O sea, todo eso hay que dosificarlo. Siempre el deporte, algún estudio extra que les guste. O sea, si le gusta la guitarra, vaya, que gusta un curso de guitarra. Si le gustó el dibujo, vaya, y que sea la pincelada. Ojalá drenaran sus emociones de esa forma, pues creo que los mantendría fuera de la violencia, pero con juegos en línea, en red, donde son tan violentos, y a lo mejor suena cliché, pero es que lo hemos visto cercanos a nosotros, cómo se vuelven violentos estos adolescentes por estar todo el día sumergidos en estos juegos de que de verdad que yo no los entiendo, los guerreritos, esas cosas. Sí, yo pienso también que detrás de la rabia siempre hay un gran dolor. Es una máscara. Yo no sé, yo sé que yo parece que soy la psicóloga come flores. Trato de buscar el punto, porque detrás de toda conducta hay un llamado de atención. Mírenme, ámenme, aquí estoy. ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad, Donna, que el adolescente que lo violentan, que lo maltratan, que desde su casa recibe solo agresiones, se convierta mañana en una persona que agreda, que sea agresivo, que violente, que a sus hijos, pero así también como al entorno en el que se desenvuelve? Sí, obviamente es una cadena, hasta que él se dé cuenta de que no me funciona. O sea, ¿qué gano con esto? Sí, es que es realmente un circo. Hacerlo diferente. Sí, no sé, Geraldine, si tienes alguna pregunta que hacerle a Donna. Bueno, realmente, como nos manifestaba Donna, me llama profundamente la atención. Sabes que la ley de protección de niña y adolescentes en las medidas cautelares establece el equipo multidisciplinario. Y me gustaría que tú nos ayudes a hacer referencia a lo importante que es usar estos equipos, este equipo multidisciplinario en este tipo de violencia, sobre todo intrafamiliar, porque muchas veces nosotros sugerimos, pues me pasa en el despacho que a veces sugerimos que las personas vayan a un equipo multidisciplinario antes de ir a un proceso, ¿no? Y cuál enriquecedor puede ser buscar esa solución en este equipo multidisciplinario. Y si tú nos pudieras ayudar con esto, a ilustrar a los papás, a los que nos escuchan, sobre todo a los colegas, porque muchas veces nosotros como abogados tendemos a ir directo al proceso, ¿no? A la contención del proceso. Pero cuán enriquecedor puede ser el uso de los medios alternativos, de las terapias, de ir hacia los especialistas para poder atacar este tipo de situaciones y poder evitar, como decíamos Alexandra y yo en el programa, que estos adolescentes de 18 años no se nos pierdan en un centro asistencial penal, Sí. sino que no tengan posibilidad alguna y que no tengan posibilidad de ser rescatados, reinsertados, o que se logre solventar ese hecho que los llevó a causar violencia y a generar un acto delictivo. Y
el trabajo es con mamá y papá primero. Vamos aquí a la raíz Si todavía te, de ustedes. si todavía te sigues escuchando el feedback, Donna, quítale el altavoz y habla. Ok. Ir a la raíz, papá y mamá, ponerse de acuerdo en cómo se va a abordar esta conducta. Me voy a la conducta. La conducta como tal se modifica. La conducta no define al hombre. O sea, no solamente vamos a condenarlo para toda la vida, él va a ser un delincuente, porque puede elevar su conciencia y decidir hacerlo diferente. Obviamente cada conducta tiene una consecuencia. Entonces, bueno, ya asumiendo su consecuencia, modificando la raíz de que lo llevó a delinquir, de que lo llevó a dar ese golpe, a tomar esa decisión. Y obviamente el equipo multidisciplinario, psiquiatría, vamos a ver la química del chamo o la chama, porque si hay una irritación cerebral, tengo tendencia a ser más agresivo. ¿Sí me entiendes? Cosas que uno no conoce. Sí, es como una radiografía. Nos volvemos así como Sherlock Holmes. Así es. Que lo que se queda es la sanidad del sistema. Pues. Obviamente el sistema familiar es el lente del cambio a la sociedad. Sí, es bien interesante eso que apuntas, Donna, porque realmente ahí es donde conseguimos de pronto el origen de todo. Yo quiero, Donna, que tú, por las cosas que hemos comentado en el programa sobre la noticia, no sé si escuchaste, la noticia del niño, del adolescente de 18 años que viola y asesina a un niño de 11 en Maracaibo, ese muchacho de 18 años, psicológicamente hablando, ¿tú crees que está preparado para ser juzgado como un adulto o sencillamente sigue siendo un adolescente? Sí, bueno, todo abusador fue abusado. Hay que observar de que lo más seguro es que de niño también lo violaron. Y bueno, imagínate, ya después. Qué triste. Sí, bueno, si va, y fíjate que es como pedofilia también, porque son niños menores. Así es. Niños también le hicieron eso. Yo siempre me voy a dejar comprender. Porque cuando yo juzgo, yo me desconecto del único sentimiento que me permite la transformación, que es el amor. ¿Cómo estás, Sandrita? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Nosotros aquí felices de tenerte porque, bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante el día de hoy, que además tocas perfectamente, que son las posibilidades para trabajar con empresas hispanas registradas en Estados Unidos desde Venezuela. Esa es la buena noticia. O sea, para los que se niegan todavía a irse, que aquí hay una persona frente al micrófono que todavía, yo no quiero todavía apagar la luz, y tú siempre me lo dices, ¿qué hacemos? Mira, Alexandra, gracias a la tecnología digital que ha crecido tanto en los últimos tiempos, igual que a la globalización, tenemos plataformas digitales donde las personas ofrecen sus servicios a cualquier parte del mundo. Quería hacer una pequeña corrección a lo que dijiste en la introducción. No son necesariamente empresas hispanas, puede ser cualquier tipo de empresa de los Estados Unidos que quiera contratar talento freelance o por horas o con un contrato definido, que son personas que están en otras. Mejor noticia entonces. Sí, correcto. Fíjate, por ejemplo, si tú haces un video, ahora que tienes un canal de YouTube, te felicito por eso y ya me suscribí. Qué bueno. Sí, si estás haciendo un video y lo quieres editar de una forma especial, aquí en estas plataformas puedes conseguir un sinnúmero de talentos que te ofrecen este servicio a un costo realmente muy bajo. Entonces, esto es por ese lado artístico, de diseño gráfico, llamémoslo así. Pero, por ejemplo, mi asistente es una asistente virtual. Mi asistente está en Costa Rica, ella se encarga de contestar los correos, ella se encarga de gestionar ciertas cuestiones con algunos clientes
y todo se hace en forma digital, porque me sale mucho más económico tenerla a ella bien pagada en Costa Rica que tenerla aquí en Estados Unidos bien pagada. Yo no necesito que la persona esté al lado mío. Estoy hablando de este caso, ¿no? Ok. Trabajos que no se prestan a eso. Nosotros ahora estamos abriendo, y esto es una primicia, estamos abriendo una división académica donde vamos a formar paralegales y asistentes legales en cualquier parte del mundo. Mira, aquí dos nos emocionamos con ese tema. Aquí la abogada presente y yo. Qué interesante, de verdad, Sandra. Vamos a tener que hacer un programa de eso. Vamos a formarlos para que justamente puedan asistir a las firmas y fundaciones como la nuestra para el tema, en nuestro caso obviamente para el tema de inmigración, pero luego eso se puede extender a otras ramas del derecho aquí de los Estados Unidos. Y obviamente la persona, a medida que tenga más habilidades, más talentos o maneje más idiomas, por supuesto va a tener muchas más responsabilidades, porque ahora todo se hace de manera digital. Un abogado, por ejemplo, para ir a la Corte de Inmigración, prepara todo el expediente, prepara todos los escritos desde su firma y luego va a la Corte con todo esto ya listo. Esa preparación no tiene necesariamente que ser en físico en el bufete, ¿me entiendes? Puede ser hecho por otra persona que está en otro país, que ya tiene el entrenamiento y la destreza para hacer los escritos. Entonces, esto, aparte de abaratar muchísimo el tema de los costos, porque la mano de obra y mano artística en los Estados Unidos es muy costosa, obviamente esto va a hacer que se trabaje de una forma mucho más accesible para todo tipo de personas. Entonces esto yo considero que es algo bien importante. Sí, súper. Además que les da la posibilidad a muchas personas que de pronto, primero no tienen cómo salir, porque no solo el tema es fácil el salir de aquí por cuestiones de papeles y necesidades, visas que necesitan tener. Entonces le abre la posibilidad de ir conociendo el mercado laboral de Estados Unidos a través de estas plataformas y de estos sistemas tecnológicos que tanto nos ayudan. Y hace un emprendimiento además sostenible en el tiempo, que es la idea. Sabemos que, bueno, Venezuela, la crisis, la economía, pero ya este tipo de trabajo y este tipo de emprendimiento te va definitivamente a dar una estabilidad económica, porque es verdad que no vas a ganar lo mismo que si estuvieras aquí en Estados Unidos, por eso no tendría sentido, pero sí vas a ganar bien para el contexto donde estás, vas a trabajar desde tu casa, vas a tener tu despacho en tu casa. Lo que sí tienes que invertir es en tecnología, bueno, tú sabes, ¿no? O sea, no es que, es que se me fue el internet y no terminé, eso, bueno, eso ya te va a sepultar para siempre, pero, bueno, yo me imagino que debe haber una cantidad de cosas que las personas pueden hacer para evitar los problemas que puedan perjudicar su trabajo, pero eso es algo que vamos a irle dando soporte y apoyo a las personas poco a poco, porque yo soy firme creyente de que esta es una tendencia que se debe mantener y va a ayudar a muchísimas personas en Latinoamérica, que son personas talentosas, que son responsables, a tener una buena ganancia y a tener un trabajo estable. Creo que eso es un regalo de Dios. Así es, súper interesante además, porque nos abre las posibilidades a muchas personas que de pronto no tenemos las condiciones o no se tienen las condiciones para agarrar sus maletas e irse sin pensar en más nada, ¿no? Entonces es súper interesante, Sandra, y de verdad que lo que te quería preguntar es que ¿qué hacemos para obtener más información acerca de este tema? Bueno, hay dos plataformas, por el lado de lo que hablaba al principio de los freelance, de las personas que hacen diseño gráfico, etcétera. Hay dos plataformas que son bien importantes de visitar. Una se llama Fiverr, con B pequeña,
Es F de Francisco, I de puntito, B de Venezuela, E de elefante y 2 R de ratón. Fever, y la otra se llama Workana, como work de trabajo, Workana. Esas dos plataformas que están en todos los idiomas. No tienes por qué saber inglés, no tienes que, si te sabes más de un idioma, ahí te puedes promocionar en los idiomas que tú domines, porque tiene la plataforma justamente a nivel global, a nivel de todo el mundo, allí te puedes promover. Y en cuanto a lo que yo estuve hablando en nuestra división académica, bueno, yo espero que pronto poder hacer un webinar gratuito donde las personas interesadas se puedan inscribir y dar toda la información sobre este proyecto.